En esta sección os hago descubrir artistas, canciones que son curiosas, interesantes, influyentes o que valen la pena conocer. Hola, bienvenidos a Musicología on Fire, soy Daniel Torea, musicólogo, y os vengo a hablar de Arvo Pärt. Arvo Pärt es uno de mis compositores favoritos y uno de los representantes de la música sacra, como yo lo veo, actuales más influyentes, si no el más influyente. Primero, cuando hablamos de Arvo Pärt, hablamos de minimalismo musical. El minimalismo musical, para aquellos que no lo sepáis, es hacer mucho con poco, o poco con poco, según como se vea. Es decir, con el mínimo número de elementos posibles, pocos instrumentos, pocas notas, poco todo, pero muchas limitaciones. Se intenta presentar una obra que artísticamente tenga sentido y al mismo tiempo valor artístico. Arvo Pärt trabaja con el minimalismo y con una serie de elementos, con unos pocos elementos, consigue llegar a una serie de texturas y sensaciones muy bonitas, con muchos matices. En el minimalismo se pueden utilizar desde instrumentos hasta vasos de whisky, literalmente trabajar con lo mínimo. Pero Arvo Pärt trabaja mucho con piano, esto lo veréis en la mayoría de sus obras. Este tipo de minimalismo se caracteriza por emplear mucho las repeticiones en todos sus sentidos, es decir, repeticiones a nivel rítmico, a nivel melódico, estructuras muy simples que van a repetirse una y otra vez. Pero en cada repetición van a haber ciertos matices que la van a hacer un poco diferente. Tal vez los silencios son un poco más largos, van a darle un sentido diferente a las frases. Es muy interesante percibir esto. Así pues, no habrán melodías que modulan en todas las tonalidades posibles. Habrá ese disfrute del detalle y de los matices, ese disfrute minimalista, podemos llamarlo también. Los silencios en sus obras son muy importantes. Dejan respirar las frases musicales al mismo tiempo que las separan. En un tipo de música en donde la repetición es constante y donde los elementos utilizados limitan la distinción de las diferentes partes, el silencio es utilizado casi necesariamente como un elemento que da sentido al resto. Para poneros un ejemplo de esto, podemos comparar el lenguaje de los ordenadores, el lenguaje binario, con el minimalismo. Con un mínimo de elementos, ceros y unos, podemos llegar a formar estructuras más complejas. Pero para que éstas tengan sentido, es necesario que hayan espacios. Pero Arvo Pärt no se termina ahí. Y es que hay una cosa súper interesante. Arvo Pärt empezó a ser conocido, o más influyente, mejor dicho, hacia la década de los 70. En esa década, él creó un sistema, una manera de crear su música llamada el tintinnambuli. Explicado de forma sintética, el sistema del tintinnambuli se trata de utilizar dos voces principales. Una primera voz va a hacer un arpegio siguiendo la tríada de tónica. Va a tomar siempre de referencia la tónica. Y una segunda voz, al mismo tiempo, va a hacer una melodía muy simple siguiendo la escala en la que estamos. Esto se llama una melodía diatónica, ¿no? Que sigue la escala prevista. Como decíamos antes, no van a haber modulaciones locas hacia otras escalas, no van a haber unos giros increíbles. Va a ser todo un juego de textura en donde estas dos voces van a superponerse y van a crear toda una serie de texturas muy parecidas pero diferentes. Está en el oyente el reto de prestar atención, de contemplar esta música de una forma y disfrutarla en estas texturas, en estos diferentes detalles. A este tipo de técnica de armonización con tríadas se le puede llamar armonía triádica, si queremos. Y porque yo decía al principio que para mí es uno de los máximos exponentes de la música sacra y tiene muchos elementos. Esta técnica del tintinnambuli que os acabo de explicar ahora está basada
en las campanas de una iglesia, cuando suenan todas juntas. De hecho, es una de las razones por la cual llamó el tintinabuli, porque es como el tintineo de unas campanas, según él. La obra de Arvo Pärt tiene una sensibilidad muy especial. Podemos decir que es un tipo de música contemplativa, casi para meditar. Y como os decía, para mí es un muy buen exponente de la música sacra actual, ya que además él en numerosas entrevistas y declaraciones que ha hecho está haciendo siempre el vínculo entre su música y lo espiritual. Además, él se declara abiertamente católico ortodoxo, así que creo que no hay mucha duda. Pero no os dejéis engañar tampoco por esto, porque Arvo Pärt no está haciendo o no ha hecho durante toda su vida música religiosa, no hace música católica o no hace música musulmana o música judía, no hace música para religiones, hace música para el alma, para el espíritu. Y esto lo vais a entender cuando escuchéis Arvo Pärt. Os dejo una lista abajo de reproducción con algunas piezas que él tiene y que son muy interesantes para descubrir todos estos aspectos, todos estos temas de la música sacra. De hecho, en una de sus declaraciones dijo que se podría comparar su música con la luz blanca, en donde se encuentran todos los colores. Entonces sería individualmente al alma de cada uno la encargada de dividir, escoger e interpretar esos colores. No sé a vosotros, pero a mí me parece una forma fantástica de entender la música. Como he dicho antes, abajo os dejo una pequeña lista con diferentes enlaces donde podéis escuchar la obra de Arvo Pärt, algunos ejemplos que os he puesto aquí. Decidme en comentarios qué pensáis de Arvo Pärt, qué pensáis de la música minimalista, la música sacra. Tal vez nos guste, tal vez os guste, porque esto me interesa. Si este tipo de vídeos os gusta, like, suscribir y comentar, ya que esto ayuda muchísimo al canal. Que paséis una muy buena semana y nos vemos en el próximo vídeo. Aún me acuerdo cuando Arvo Pärt fue al Palau de la Música a presentar una de sus obras y tuve la ocasión de intercambiar algunas palabras con él y tuve la ocasión de asistir también a los ensayos, a su presencia, a sus rectificaciones con el director del coro y finalmente cómo él dirigió personalmente el coro. Esto es una de las experiencias que jamás olvidaré.